Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos e hijas, el texto fuente de las gotitas de esperanza de este martes es de un contenido verdaderamente precioso y esperanzador para todos nosotros. En él se revela ante todo el cumplimiento exacto del designio de Dios y la decisión firme de Jesús de ir hasta las últimas consecuencias con tal de lograr su propósito, que es el de salvarnos. Entendemos el porqué de las palabras de San Lucas. Jesús se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. En otras palabras, su decisión no tenía vuelta atrás. El camino iniciado era sin retorno. El Evangelio de aquí en adelante no es solo de escuchar, sino de contemplar su ejemplo, de seguir sus pasos y de imitar sus acciones hasta llegar al punto máximo, a la realidad de la cruz, realidad que el evangelista designa con la palabra Asunción, que indica al tiempo la acción de ser levantado hacia Dios y de ser quitado del medio de los hombres. Son dos momentos contrarios. El hombre quita del medio a Jesús y con esto hace el mal más grande, mientras que Dios convierte esto en el bien más grande, al levantar hacia sí al Hijo del Hombre en la cruz y con ello levantarnos a todos como sus hijos hasta su corazón misericordioso. De otra parte, vale la pena que reflexionemos en torno a los dos lugares nombrados, Samaria, su punto de partida, y Jerusalén, que es la finalidad de su camino. Antes que todo, el Señor envía a Samaria a algunos mensajeros para que preparen su acogida, pues Él llega allá donde sea acogida antes la palabra de quienes lo anuncian. Desafortunadamente los samaritanos no lo recibieron, igual que ya lo habían hecho los judíos e igual que sus mismos discípulos, que no lo comprendían y no aceptaban su proyecto de salvación. Sencillamente porque esperaban a un Mesías bien distinto, un rey poderoso, victorioso, que venía para hacer cumplir la ley y las tradiciones. En cambio, Jesús se presenta pequeño y humilde, y con el propósito de dejarse humillar aún más con su pasión y su muerte en la cruz. Vale la pena subrayar, como ya lo anotábamos anteriormente, que el camino hacia Jerusalén parte de Samaria, y esto porque esencialmente el samaritano es Él. Mejor aún, Él es el buen samaritano de toda la humanidad, que recorre todos los caminos habidos y por haber, para encontrarse con cada uno de nosotros, que precisamente por aquellos caminos del mundo nos alejamos de Dios, y somos asaltados, golpeados, robados, esclavizados por el mal, quedando allí tendidos y medio muertos, ante la indiferencia de tantos. Pero Él siempre, lleno de misericordia, viene a nuestro encuentro para levantarnos sobre su cabalgadura, pagar por nosotros el precio de nuestra salvación, sanando nuestras heridas y devolviéndonos hacia Jerusalén, que es símbolo de la casa del Padre, a donde Él quiere llevarnos a todos. Ya dijimos que en Samaria no fue acogido porque tenía el rostro del Mesías humillado, pobre y pequeño, que como un animalito de carga lleva sobre sí los pecados de todos nosotros, para, en la cruz finalmente, hacerse cargo de nuestro mal. Y esto no cabía en la mente de todos que siempre esperaban un Mesías distinto. Aquí quizá podamos descubrir el pecado fundamental de la humanidad, que consiste en no saber acoger la inmensa pequeñez de Dios en Jesucristo, lo que en realidad es su máxima grandeza. Y esto por esperar siempre un Dios grande y poderoso, que se ponga a nuestro servicio y satisfaga todos nuestros caprichos. Es la soberbia de siempre que pretende colocarnos en el puesto de Dios, pretendiendo incluso que el mismo Dios se ponga a nuestros pies. Ante la situación de rechazo por parte de los samaritanos, vemos al final la reacción de Santiago y Juan, los mismos que en el texto de San Marcos en el capítulo 10 buscan los primeros puestos, por lo que no pueden comprender el misterio de un Dios excluido y rechazado, y no entienden que su único poder es la impotencia de su amor. Ellos piden si pueden rogar al cielo para que caiga fuego de allá sobre quienes lo han rechazado, olvidando que el Señor no trae el fuego que calcina a los enemigos, sino el fuego ardoroso de su amor misericordioso que perdona. De ahí que Jesús tenga que reprenderlos, como lo hacía con el demonio cuando lo expulsaba. En realidad, lo que está haciendo es un exorcismo para liberarlos de las tinieblas, para hacerlos salir del engaño y de la mentira en la que están inmersos. Aparece aquí su rostro lleno de compasión y de ternura, que actúa como un espejo que nos permite mirarnos de frente y claramente, y descubrir qué tipo de espíritu es el que nos mueve, si el de Cristo y su proyecto de amor, o el del demonio y su proyecto de ambición, de poder, de tener y de aparecer. El rechazo, como vemos al final, no frena la misión, sino que la evidencia como misericordia infinita que impulsada se expande por otros horizontes, siempre de manera humilde, a la espera de que sea acogida por todos.
todos. Que también nosotros sepamos acoger hoy esa misericordia infinita que se nos ofrece en Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un feliz martes para todos. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.